Hola, queridos niños externadistas, espero se encuentren muy bien. Hoy nos encontramos aquí para nuestra segunda clase de sociales, donde nuestro objetivo va a ser reconocer los hechos que significaron la independencia. Vamos a ver. El largo proceso de independencia permitió a las colonias hispanoamericanas liberarse del dominio español y conformar su propio gobierno. Inicia en 1808, cuando el rey de España, Fernando VII, fue apresado por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte y obligado a entregar el trono a Francia. Así comenzó el fin del dominio español en América. Con la captura del monarca en España se crearon juntas que se opusieron a las autoridades francesas y se proclamaron leales al rey. La más importante de ellas fue la Junta de Sevilla, que se encargaba de asumir el gobierno de España y las colonias hispanoamericanas durante la ausencia del rey. De igual manera, en las colonias se construyeron juntas que juraban fidelidad a Fernando VII. Acá vemos una foto de Fernando VII a nuestra izquierda y a la derecha de Napoleón Bonaparte. ¿Qué sucedió en el Nuevo Reino de Granada? En las colonias hispanoamericanas, así como en el Nuevo Reino de Granada, hubo manifestaciones que reconocieron la autoridad de la Junta de Sevilla y que apoyaban a Fernando VII. Pese a este apoyo, en algunas colonias se iniciaron movimientos de insurrección en contra del dominio español. En Quito, por ejemplo, el 10 de agosto de 1809, algunos criollos reclamaron el derecho a gobernarse por sí mismos. Uno de estos líderes importantes fue Camilo Torres, quien inició este proceso. El 20 de noviembre de 1809, Torres redactó un documento conocido como el Memorial de Agravios, en el cual los criollos defendían su derecho a ser partícipes del gobierno y a tener igualdad de derechos a participar en las decisiones. La idea de fondo era lograr un sistema de gobierno representativo en América. El memorial sirvió como fundamento a los futuros movimientos independistas. Los sucesos del 20 de julio de 1810. Pues imagínate, en 1810 se crearon juntas de gobierno en las ciudades de Cartagena, Cali y en Villa del Socorro. Sin embargo, los eventos del 20 de julio de 1810 ocurrieron en Santa Fe de Bogotá. Son los más conocidos, al punto que esta fecha es conocida como el Día de la Independencia. ¿Cómo sucedió el plan? Un grupo de intelectuales criollos, entre los que se encontraban Francisco José de Caldas, Camilo Torres, José Acevedo y Gómez y Jorge Tadeo Lozano, habían comenzado a reunirse secretamente en el observatorio, hoy conocido como el Planetario, para crear unas técnicas políticas que afectara el orden público y así aprovechar el caos para tomar el poder. En la noche del 19 de julio de 1810, este grupo se reunió para planear detalladamente una revuelta para el día siguiente, aprovechando que era el día de mercado y que habría mucha gente en la plaza mayor de Santa Fe, conocida como la Plaza de Bolívar. Tal como estaba planeado, el 20 de julio los criollos solicitaron prestado un florero al comerciante español José González Llorente para darle una bienvenida al comisionado Antonio Villavicencio. Ante la negativa, los criollos se defendieron en forma violenta. En el transcurso de la tarde, personas de diferentes sectores sociales ocuparon las casas de los españoles. En la noche, la población exigió la convocatoria del Cabildo Abierto para nombrar una junta de gobierno. El virrey Antonio Amari Borbón, que en ese momento era el que manejaba y administraba, autorizó la creación de este cabildo y los criollos, en presencia del pueblo, eligieron una Junta Suprema de Gobierno. Esta junta declaró su fidelidad al rey Fernando VII, pero no a las autoridades españolas. Por ello, el 26 de julio expulsó al virrey y a los funcionarios españoles, convirtiéndose en la principal organización política del nuevo Reino de Granada. Bueno, acá es donde nosotros empezamos a tener una patria boba, ¿sí? Esta patria boba es el periodo que empieza a tener toda la organización de los criollos donde ellos no logran administrarse. Un año después, nuestro país estaba dividido en dos grupos: los centralistas, liderados por Antonio Nariño, y los federalistas, dirigidos por Camilo Torres.
Las diferencias entre estos dos sectores ocasionaron una etapa de guerras civiles que facilitaron la reconquista por parte de los españoles. 4 años después, por ello este periodo de nuestro país también se le conoce como la Patria Boba. Como decíamos anteriormente, la Patria Boba inicia desde este momento en que se otorga, digamos que el mandato a los criollos, pero ellos no saben gobernarse, se la pasan en muchas peleas Antonio Nariño y Camilo Torres, porque el uno quería liderar como federalista. Federalista es que quiere que los otros departamentos se administren cada uno, pero Camilo Torres decía no, que todo tenía que ser centralista. Centralista es que toda la dirección de un territorio cae en cabeza de una sola persona. Esto creó muchas diferencias. Y volvieron los españoles. Como podrás imaginarte, las constantes luchas entre centralistas y federalistas facilitaron el retorno de los españoles a la Nueva Granada en 1814. Los españoles expulsaron a los franceses de la península ibérica, es decir, de España, y el rey Fernando VII buscó recuperar sus colonias americanas. Para ello organizó una expedición pacificadora con el general Pablo Morillo, conocido como el pacificador, que en realidad no era esto. A finales de 1815, la expedición militar ocupó Cartagena y luego ingresó al nuevo reino de Granada por diferentes rutas: Chocó, Antioquia, el río Magdalena, los Llanos Orientales y Ocaña. El 26 de mayo de 1816, las tropas de Morillo llegaron a Santa Fe y emprendieron la persecución y castigos contra aquellos criollos que habían proclamado la independencia. Entre ellos era Francisco José de Caldas, Camilo Torres, Policarpa Salabarrietas, que eran los que habían iniciado todo el proceso de revolución, del proceso de independencia. Pues ¿qué pasó? Que a cada uno de ellos los mandaron fusilar. Los americanos buscaron su libertad. Al tiempo que llegaron los grupos militares españoles a la Nueva Granada nuevamente, las tropas libertadoras se agruparon en los llanos orientales, bajo las órdenes de Francisco de Paula Santander. Además, en 1815, el general venezolano Simón Bolívar huyó a Jamaica y solicitó apoyo a Haití, Gran Bretaña, en su lucha independentista en América. A finales de 1816, nuestro héroe volvió a las islas del Caribe, a Sudamérica, por las costas venezolanas, y unió bajo su mando a todas las tropas patriotas. En mayo de 1819, Bolívar explicó a Santander y a sus seguidores su proyecto de la campaña libertadora. En los primeros días del mes de julio de 1819, las tropas patriotas atravesaron el páramo de Pisba y el 25 de julio vencieron a los españoles en la batalla del Pantano de Vargas. Días después, el 7 de agosto, se llevó a cabo la batalla de Boyacá, en la cual las tropas patriotas derrotaron nuevamente a los españoles. 3 días después, las tropas libertadores entraron a Santa Fe, Bogotá, donde encontraron que el virrey Juan Sámano y los demás gobernantes españoles ya habían huido. El origen y la disolución del gran país. La consolidación de la independencia en la Nueva Granada impulsó a las tropas patriotas a avanzar por Sudamérica, bajo el liderazgo del héroe y general Simón Bolívar. Los ejércitos libertadores lograron la independencia de Venezuela en 1821, de Ecuador en 1822 y de Perú y Bolivia en 1824, al tiempo que los ejércitos libertadores batallaban contra las tropas españolas. Bolívar organizó un nuevo país llamado República de Colombia o Gran Colombia, la cual poco a poco hicieron parte de los actuales territorios de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. En 1821, en el Congreso de Cúcuta, se elaboró la Carta Constitucional del país y fueron elegidos Bolívar como presidente y Santander como vicepresidente. Este nuevo país tuvo grandes problemas a niveles económicos. La Gran Colombia solicitó préstamos a Inglaterra para llevar a cabo la lucha independentista de los territorios americanos, lo que ocasionó una profunda crisis financiera. Pero los mayores problemas fueron políticos, principalmente por las diferencias surgidas entre
nuestros héroes por el manejo del Estado, ya que Santander defendía un modelo federalista y Bolívar impulsó un modelo centralista. Estas diferencias fueron aprovechadas por los caudillos que eran militares que buscaban mantener su poder regional y que en varias ocasiones intentaron separar el país. Finalmente, en 1830, los caudillos José Antonio Paz y Juan José Flores lograron su objetivo y conformaron sus propios países, Venezuela y Ecuador respectivamente. La construcción de un nuevo país. Luego de la creación de Ecuador, Venezuela, de los territorios restantes, surgió un nuevo país, la República de la Nueva Granada, en 1832. Las representantes de varias provincias se reunieron en Bogotá y redactaron una nueva constitución, organizaron el gobierno de manera centrada y establecieron las fronteras de la nueva república. La constitución mantuvo la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial y la duración de periodos presidenciales a partir de 4 años. En esta reunión, Francisco de Paula Santander fue elegido presidente del país y estuvo en el poder hasta 1837. Este dirigente fue reconocido por sus logros en economía y educación. En primera medida acabó con el modelo de la minería y promovió que productos de nuestro país como el tabaco y el algodón llegaran al mercado exterior. Además, creó escuelas y colegios, reformó los planes de estudio de los colegios y las universidades y permitió la aplicación de nuevos métodos de enseñanza. En 1839, durante el gobierno de José Ignacio de Márquez, se puso en marcha la ley expedida por Santander que suprimía los conventos con menos de 8 religiosos para convertirlos en establecimientos de educación pública. Ante ello, en Pasto, la Iglesia acusó al gobierno de querer acabar con la religión católica y en julio promovió la rebelión de sus feligreses. En agosto de este año, las fuerzas gubernamentales, comandadas por el general Pedro Alcántara Herrera, aplacaron la revuelta. Sin embargo, la guerra no se detuvo allí. En 1840, el general José Mario Obando se levantó en armas en la región de Cúcuta y Nariño y se declaró jefe supremo de guerra. En los meses siguientes se produjeron levantamientos en otras ciudades y provincias del país, encabezadas por caudillos regionales que también se hicieron llamar jefes supremos. Los generales Tomás Cipriano de Mosquera y Alcántara Herrán comandaron las fuerzas defensoras del gobierno, las cuales para marzo de 1842 habían vencido a las tropas rebeldes. De este modo llegaba a su fin la Guerra de los Supremos. Al terminar la guerra civil, en general, vencedor fue elegido presidente de 1841, Pedro Alcántara Herrán. Durante su presidencia fue redactada una nueva constitución en 1843, la cual reforzó el centralismo y otorgó amplios poderes al presidente y limitó las libertades individuales. Además, permitió el retorno al país de los jesuitas, comunidad religiosa que había sido expulsada en 1767 y a las cuales se les encargó la educación y la fundación de colegios en todo el país. En 1845, Alcántara Herrán fue reemplazado en la presidencia por otro general victorioso, Tomás Cipriano de Mosquera. Este presidente promovió la constitución del ferrocarril interamericano de Panamá y la navegación del río Magdalena, con el mejoramiento de las vías de comunicación y de transporte. Se buscaba incentivar el comercio entre las diferentes provincias y se logró la venta de productos agrícolas como el tabaco,
y el algodón en el mercado exterior. Una sociedad desigual. Al igual que en la actualidad, las personas en la primera mitad del siglo XIX pertenecían a varios grupos sociales que tenían sus propias características. Por ejemplo, los terratenientes eran los más adinerados en ese momento. Eran dueños de grandes tierras y de esclavos. Luego estaban los comerciantes, que eran personas pudientes que tenían mercancías y podían exportar e importar. Y teníamos el grupo de la Iglesia Católica, institución que se dedicaba a la educación y a la elaboración y a las labores espirituales. Además, en las clases bajas de la sociedad neogranadina se encontraron los artesanos, esclavos y los indígenas, quienes trabajaban en diferentes actividades agropecuarias, mineras y comerciales. ¿Quiénes eran los liberales? Ellos pedían la separación de la iglesia del Estado, la defensa de todo tipo de libertades, imparcialidad de la ley y la justicia, descentralización administrativa, educación laica, es decir, no dirigida por la iglesia, apoyo al libre comercio, abolición de la pena de muerte. Eso pedían los liberales. Y el Partido Conservador, conservación de las tradiciones y valores coloniales, fortalecimiento del vínculo entre la Iglesia y el Estado, ordenamiento de un gobierno autoritario, educación orientada por la Iglesia Católica, creación de impuestos a las importaciones y a las exportaciones. Bueno, espero que hayan quedado con muchas ideas frente a lo que era el proceso de la campaña libertadora. Hasta pronto, chicos. No olviden realizar sus trabajos y nos vemos en la próxima clase.